En los confines de la galaxia, en un planeta envuelto en brumas verdes brillantes y selvas vibrantes, vivía un extraterrestre. Princesa llamada Siura. Su gente, conocida como los Verdani, era famosa por su piel de tonos esmeralda que brillaba suavemente bajo sus hijos gemelos. Para muchos, esta tez luminiscente era un símbolo de orgullo, una marca de su conexión con la naturaleza y la abundante fuerza vital de su mundo. Pero Siura siempre se había sentido diferente de sus parientes. Desde el momento podía recordar que Siura creía que su piel verde brillante la hacía destacar demasiado. No en el buen sentido, sino en uno. Eso atrajo atención no deseada. Cuando era niña, a menudo escuchaba susurros entre otros niños sobre cuán brillantes era extraño que se viera comparada con todos los demás. Aunque nadie dijo nada francamente cruel, esos murmullos se enterraron en lo profundo de su corazón, plantando semillas de inseguridad que crecían con cada año que pasaba. Para cuando llegó a la edad adulta, Siura evitó los espejos por completo, temiendo lo que podría ver mirándola fijamente. Su padre, el rey Bornis, lo intentó lo mejor que pudo para tranquilizarla. Él le contaba historias de antiguos guerreros Verdani, cuya piel radiante inspiraba asombro en todo el mundo. Galaxias. Tu brillo es tu fuerza, le decía, colocando una mano suave sobre ella. Hombro. Pero Siura solo asintió cortésmente, incapaz de creerle. Ella envidiaba a aquellos que se mezclaban a la perfección en sus alrededores, aquellos cuyos tonos cambiaban naturalmente como hojas meciéndose con la brisa. Si tan solo pudiera atenuarla. Glow, pensó. Quizás entonces no se sentiría tan sola. Los días de Siura. Pasó tranquilamente dentro de los muros cristalinos del Palacio Real. Pasaba la mayor parte de su tiempo cuidando los jardines, donde flores luminosas reflejaban su propio resplandor. Las plantas parecían entenderla mejor que nadie. Ellos no. Juzgue o susurre detrás de delicados pétalos. Aún así, incluso rodeada de belleza, ella no podía evitar la sensación de que algo dentro de ella estaba fundamentalmente mal. No fue hasta la llegada de extraños de otro sistema estelar que todo empezó a cambiar. Para bien o para mal, Siura aún no estaba segura. La primera señal de problemas llegó cuando las alarmas sonaron por los pasillos del palacio, resonando en las paredes de cristal como una advertencia. Bell. Los soldados se apresuraron pasado Siura como ella se quedó congelada en el jardín, sujetando una brillante flor firmemente en su mano. Ella. La voz del padre crujió por el intercomunicador. Todos los ciudadanos permanecer en el interior. Una nave no identificada ha incumplido nuestra atmósfera. Siura el corazón de corrido. En todos sus años, ella nunca había escuchado tal. La urgencia de su padre de tono. Ella se apresuró en el interior, presionando a sí mismo contra una ventana con vistas a la vasta extensión de frondoso bosque de abajo. A través de los huecos en la niebla, la vio. Una elegante vasija plateada descendiendo rápidamente hacia la ciudad capital. Su superficie brillaba de forma antinatural, casi burlándose del brillo natural de su mundo. En cuestión de minutos, estalló el caos afuera. Los guardias se apresuraron a formar líneas defensivas, mientras que otros intentaron comunicarse con la nave desconocida usando señales universales. Cuando el barco finalmente aterrizó, su escotilla se abrió con un silbido, revelando figuras vestidas con armaduras oscuras. Se mudaron con precisión, armas listas, pero aún no desenfundadas. Su líder dio un paso al frente. Un hombre humano alto con penetrantes ojos azules y cabello corto. Su nombre era Capitán Aryantai, aunque Siura no aprendería eso hasta más tarde. La presencia del Capitán Tai inspiraba respeto, incluso entre los cansados soldados Verdani. Levantó la mano lentamente, mostrando que no quería hacer daño, al menos no de inmediato. A través de un dispositivo traductor atado a su muñeca, habló en tonos vacilantes pero claros. Somos exploradores, no invasores. Buscamos refugio y recursos después del daño a nuestro barco. Surgió el rey Boris. Desde el palacio, flanqueado por asesores y guardias de élite. A pesar de la tensión en el aire, se dirigió a los humanos con calma. Ha ingresado a nuestro dominio sin permiso. Explíquense más antes de que decidamos su destino. Negociaciones. Se prolongó hasta bien entrada la noche, marcada por momentos de desconfianza y optimismo cauteloso. Eventualmente, un incómodo. Se dio tregua. A los humanos se les permitiría refugio temporal dentro de los terrenos del palacio bajo estricta supervisión. Esta decisión generó inquietud en todo el reino,
especialmente entre aquellos que desconfiaban de los forasteros. Para Shura, sin embargo, la curiosidad superó al miedo. Ella no pudo evitar preguntarse qué estos extraños seres realmente se parecían, y por qué parecían tan fascinados por el mundo radiante de su gente. A medida que pasaban los días, en semanas, los humanos se instalaron en sus cuartos improvisados dentro del complejo del palacio. Shura los observó desde lejos, intrigado por sus interacciones y costumbres peculiares. A diferencia de los Verdani, cuyas vidas giraban en armonía con la naturaleza, estos visitantes se comportaron con un sentido de propósito impulsado por la tecnología y ambición. Sin embargo, también había calidez en algunos de ellos, particularmente en el capitán Tai, cuya mirada ocasionalmente se detenía en ella durante reuniones formales. Una noche, cuando el crepúsculo bañaba los jardines en suaves tonos lavanda y dorado, Shura se encontró cara a cara con él por primera vez. Ella había estado cuidando un parche de enredaderas bioluminiscentes cuando notó que alguien se acercaba con cautela. Mirando hacia arriba, vio al capitán Tai parado a unos pasos de distancia, su expresión ilegible bajo la sombra del crepúsculo. Princesa Shura, dijo, inclinándose ligeramente. Su acento era extraño pero agradable, añadiendo una cualidad musical a sus palabras. Espero no estarlo. Entrometiéndose, se enderezó, cepillándose la suciedad de las manos. No, en absoluto. Capitán. ¿Qué te trae aquí? Él vaciló, mirando a su alrededor como si buscando las palabras adecuadas. Finalmente, él hizo un gesto hacia la brillante viñas de los alrededores. He tenido la intención de pregunte, ¿cómo hacerlos brillar como este? No se parece a nada que haya visto antes. Una pequeña sonrisa tiró de Shura los labios a pesar de sí misma. No es algo que podemos hacer que suceda. Las plantas responden a la energía en el suelo y el aire. Todo lo que aquí brilla por nuestra conexión con la tierra. Tai asintió pensativamente, acercándose. Eso debe ser increíble para vivir en un lugar donde la luz se siente vivo. Su genuina admiración la sorprendió. La mayoría de su propia gente tomó el ambiente resplandeciente por sentado, descartándolo como ordinario. Pero viniendo de él, sonaba casi mágico. Animada por su interés, señaló un racimo de diminutas flores cercanas. Estos zumban cuando se tocan. ¿Te gustaría oírlo? Sin esperar respuesta, rozó ligeramente los pétalos con los dedos. Un suave zumbido melódico llenó el aire, resonando débilmente como campanillas distantes. Los ojos de Tyre se ensancharon con delicia, y por un breve momento, Shura olvidó por completo sus inseguridades. La conversación continuó hasta bien entrada la noche, cubriendo temas que van desde las complejidades de la cultura verdani hasta los cuentos de las aventuras de Tai entre las estrellas. Para cuando se separaron, Shura se dio cuenta de que ni una sola vez había pensado en ocultando su brillo o ella misma de él. Durante los días siguientes, Shura encontró ella misma buscando oportunidades para hablar con el capitán Tai. Ya sea discutiendo estrategias para reparar su barco dañado o simplemente compartiendo historias de sus respectivos mundos, sus conversaciones se convirtieron en lo más destacado de ella. De lo contrario, rutina monótona. Cada encuentro reveló nuevas facetas de su personalidad, su agudo ingenio, su determinación inquebrantable y una bondad subyacente que le recordaba la sabiduría de su padre. A pesar de con una creciente simpatía, Silora se mantuvo cautelosa. Muchos de sus compañeros verdani veían a los humanos con sospecha, acusándolos de segundas intenciones. Circularon rumores de que la tripulación de Tai podría estar usando la diplomacia como pretexto para explotar los recursos de su planeta. Incluso su amiga más cercana, Leora, expresó su preocupación durante una de sus reuniones privadas. Paseos por los jardines. Sus extraños, Shura, advirtió Leora, su comportamiento generalmente alegre teñido de preocúpate. No puedes confiar en ellos por completo, sin importar cuán encantador parezca su líder. Lo sé, respondió Shura en voz baja, arrancando una hoja de un arbusto cercano. ¿Pero no es posible que estén diciendo la verdad? No todos los extraños son enemigos. Leora suspiró, sacudiendo la cabeza. Quizás no. Pero la historia nos dice que la precaución es sabio. Simplemente no bajes la guardia demasiado. Aunque Shura la apreciaba el consejo de una amiga, ella no podía ignorar la calidez que sentía cada vez que Tai le sonreía. Había algo innegablemente sincero sobre él,
incluso si sus motivos seguían sin estar claros. Y luego estaba la forma en que él la miraba, no con lástima o desdén, pero con admiración que le aceleró el pulso. Una tarde, mientras supervisando las reparaciones de la nave humana junto a Tyre, ocurrió un desastre. Un mal funcionamiento repentino causó un menor explosión cerca del compartimiento del motor, enviando fragmentos de metal volando. El caos estalló cuando Verdani y Human, los ingenieros, se apresuraron a contener el daño. En medio de la confusión, Siura vio a Tyre corriendo hacia la fuente de la explosión, ignorando los gritos de advertencia. Sin pensarlo, corrió tras él, su forma brillante cortando a través del aire lleno de humo. Al llegar a la escena, ella lo vio intentando estabilizar un panel de control que generaba chispas. Las llamas lamían peligrosamente cerca de sus manos expuestas. «¡Regresa!», ella gritó, agarrándolo del brazo y alejándolo justo cuando estalló otra ráfaga de chispas. Juntos, tropezaron hacia atrás, cayendo con fuerza al suelo. Por un momento, se quedaron allí uno al lado del otro, jadeando pesadamente mientras llovían escombros alrededor de ellos. Cuando pasó el peligro inmediato, Tai se volvió hacia ella, con el rostro manchado de hollín, pero los ojos brillando con gratitud. «Me salvaste la vida», dijo, con la voz, pero firme. «Gracias». Siura sacudió la cabeza, quitándose cenizas de los brazos. «No deberías haber entrado allí solo. Eres imprudente». Él se rió débilmente, sentándose frente a ella. «Imprudente, tal vez. Pero no podía dejar que destruyeran el barco. No cuando mi tripulación depende de ello». Por primera vez, Siura vio la vulnerabilidad en él. Un vistazo a el peso que lleva como líder. Impulsivamente, ella extendió la mano, la colocación de la mano en el hombro. «Solo prométeme que vas a ser más cuidadoso la próxima vez». Tyr se reunió con su mirada, su expresión de ablandamiento. «Prometo y gracias por todo». En ese momento, rodeado por la destrucción y la incertidumbre, Siura sentí que algo cambió dentro de ella. Quizás fue la adrenalina corriendo por sus venas o la intensidad de su terrible experiencia compartida. Pero ella se dio cuenta de que ella no quería para alejar a Tai más. Cualesquiera que fueran las dudas que persistieran sobre él o su misión, palidecen en comparación con la conexión que ella tenía. Ahora sentía, un hilo invisible los unía. Incluso cuando se reanudaron las reparaciones y las tensiones disminuyeron temporalmente, Siura no podía ignorar el creciente malestar entre su gente. Los rumores se propagaron como la pólvora, alimentados por el miedo a lo desconocido. Algunos acusó a los humanos de sabotear deliberadamente su propia nave para prolongar su estadía, mientras que otros afirmaron que la ofensiva del Encanto era simplemente una táctica para ganarse el favor de la familia real. El Consejo Verdani se reunió repetidamente, debatiendo si expulsar a los forasteros por completo. Atrapada entre el deber y el deseo, Silora luchó por reconciliarse. Su lealtad a su gente con su creciente afecto por Tai. Ella confió en su padre una noche, paseando ansiosamente en su estudio mientras escuchaba pacientemente. «Él no es como el padre de los demás», insistió, con la voz temblando. «He visto su integridad, su dedicación a su tripulación. Él respeta nuestro maneras. Él no busca dominar o destruir». El rey Bores se recostó en su silla, acariciándose la barbilla pensativamente. «Y sin embargo, hija mía, las intenciones pueden ser engañando. La confianza se gana con el tiempo, no se otorga libremente en función de impresiones fugaces». «Entiendo eso, Siura», respondió, la frustración burbujeaba debajo de sus palabras. «Pero no vale la pena tomar oportunidad. ¿No es de eso de lo que se trata el liderazgo? Encontrar puntos en común incluso con aquellos que parecen diferentes». Su padre la estudió durante un largo momento antes de asentir lentamente. «Quizás tengas razón. Pero ten cuidado, Siura. Los corazones son cosas frágiles, y el tuyo ya lo es. Enredado en este asunto». La conversación la dejó inquieta, dividida entre la cautela de su padre y la suya propia. Instintos. Esa noche, incapaz de dormir, volvió a vagar por los jardines, buscando consuelo entre la flora resplandeciente. Para su sorpresa, encontró a Tai sentado en un banco de piedra, mirando hacia las lunas gemelas que proyectan una luz plateada sobre el paisaje. «Deberías estar descansando», ella dijo suavemente, acercándose a él. «Mañana traerá más desafíos». Él miró arriba, ofreciendo una sonrisa cansada.
Tampoco podía dormir. Demasiado en mi mente. Ellos se sentaron juntos en silencio por un rato, el aire fresco de la noche envolviéndolos como un abrazo reconfortante. Finalmente, Tahir habló, con la voz baja pero seria. Sé que tu gente no confía plenamente en mí ni en mi tripulación, y no puedo culparlos, pero necesito que sepas, Shura, que no quiero hacer daño. Todo lo que quiero es asegurarme de que mi tripulación regrese a casa a salvo. Te creo, ella admitió, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad en su tono. Pero la creencia no es suficiente. Las acciones importan más. Asintió solemnemente. Entonces déjame probarme a mí mismo. Dar. Me da la oportunidad de mostrarte a ti y a tu gente que eran dignos de tu confianza. Shura vaciló, su corazón latía con fuerza mientras sopesaba sus palabras. ¿Podría dar ese salto de fe? ¿Podría arriesgarse a alienar su propia especie por el bien de unir dos mundos muy diferentes? Antes de que ella pudiera responder, movimiento en las sombras llamó su atención. Surgió un grupo de soldados verdani armados, sus expresiones grim. Al frente de ellos estaba el comandante Horich, uno de los asesores de mayor confianza de su padre. Princesa Shura, llamada Horich. Fuera, su voz aguda. Aléjate de lo humano. Tenemos razones para creer que él representa una amenaza para nuestra soberanía. Tai se levantó rápidamente, levantando las manos en un gesto de paz. Comandante, no hay necesidad de hostilidad. Se lo aseguro. Joro, cortalo con un movimiento de su arma. Silencio. Te has quedado más allá de tu bienvenida. Capitán Tire. Vete ahora o enfrentate a las consecuencias. La tensión crepitó en él. Aire cuando Shura se interpuso entre ellos, su resplandor se intensificó con emoción. Esto es innecesario, comandante. Él no ha hecho nada malo. La mirada de Horich se endureció. Tu juicio está nublado, princesa. Hazte a un lado. Por un momento, pareció que la situación podría convertirse en violencia. Entonces, inesperadamente, Tahir colocó un calmante mano en el hombro de Shura. Déjame manejar esto, susurró. Volviendo a Horich, él añadido. Si deseas acompañarme, que así sea. Pero sé esto, me iré. Voluntariamente sin resistencia. Shura observó impotente cómo los soldados se llevaban a Tai, su pecho apretándose con un mezcla de ira y desesperación. Cuando el grupo desapareció en el palacio, ella apretó los puños, decidida a luchar. Por la verdad, incluso si eso significaba desafiar a su propia gente. Lo que sucedió después pondría a prueba no solo a ella. Coraje, pero los cimientos mismos de la confianza entre dos mundos. La mañana después del arresto de Tai, el palacio zumbó. Con tensión. Susurros de traición y miedo resonaron por los pasillos mientras los ciudadanos verdani se reunían en pequeños grupos. Su piel resplandeciente oscurecida por la ansiedad. Shura caminaba por sus aposentos, su mente acelerada con planes para liberarlo y despejar su nombre. Sabía que actuar impulsivamente podía empeorar las cosas, pero la idea de que Tai estuviera encerrado le molestaba. Resuelve. Su padre la llamó poco después del amanecer. Entrar en el consejo. Cámara, encontró al rey Bore sentado a la cabecera de una larga mesa de cristal, flanqueado por asesores que vestían tumbas. Expresiones. El comandante Horich estaba cerca, con los brazos cruzados y su postura inflexible. El ambiente era pesado. Como nubes de tormenta que se juntan antes de una tempestad. Silora, comenzó su padre. Haciendo gestos para que se siente. Debemos hablar sobre el capitán humano y su participación con él. Ella tomó un profundo aliento, robándose a sí misma. Padre, no puedes creer que sea culpable de sea cual sea el crimen del que lo acusan. No ha hecho más que respetar nuestras costumbres y ayudar a reparar su barco. El comandante Horich dio un paso al frente, con la voz aguda. Respeto, princesa. Él se infiltró en nuestra sociedad, te encantó y manipuló nuestra confianza. Su presencia. Aquí hay una amenaza a nuestra forma de vida. Eso no es cierto. Shura disparó de vuelta, ella. Voz en aumento. Estás torciendo las cosas porque tienes miedo al cambio. Miedo de lo que podría suceder si extendemos amabilidad con alguien diferente. La mandíbula de Horich se tensó, pero antes de que pudiera responder, el rey Bornis levantó una mano para silenciarlos a los dos. Suficiente. Esta disputa no resuelve nada. Shura, dile. ¿Qué propones que hagamos?
Su corazón latía con fuerza cuando todas las miradas se volvieron hacia ella. Durante años, había evitado tomar una posición, contenta con pasar a un segundo plano. Pero, ahora, con el destino de Tyre en juego, no podía permanecer en silencio por más tiempo. Déjame hablar con él, dijo ella. Firmemente. Sola. Si hay siquiera una pizca de duda sobre sus intenciones, encontraré. Eso. La habitación quedó en silencio. Su padre la estudió atentamente, buscando vacilación o incertidumbre. Al no encontrar ninguno, finalmente asintió. Muy bien. Usted puede. Míralo, pero bajo vigilancia, y solo por un corto tiempo, el alivio se apoderó de ella. Aunque ella sabía que este era solo el primer paso. Mientras seguía a 2 soldados hasta el ala de detención, ensayó lo que ella le diría a Tahir. ¿Entendería el por qué ella no había intervenido antes? ¿Seguiría confiando en ella? Cuando entró en la celda con poca luz, Tahir levantó la vista desde donde estaba sentado en un simple banco. Su confianza habitual parecía silenciado, reemplazado por el cansancio grabado en sus rasgos. Al verla, sin embargo, su rostro suavizado. Siura, dijo en voz baja. No pensé que te dejarían venir. Ellos. Casi no, admitió, acercándose. La barrera entre ellos, campo de energía brillante, se sentía increíblemente espeso. Tyre, necesito saber la verdad. ¿Realmente planea irse una vez que se repare su barco, o hay algo más? Él conoció su mirada. Constantemente, sus ojos azules inquebrantables. Te lo juro, mi único objetivo es conseguir mi tripulación a casa a salvo. Cualesquiera que sean las sospechas que tenga tu gente, están equivocadas. Aunque sus palabras sonaron ciertas, Siura presionó más. Entonces, ¿por qué, comandante? ¿Joroik te acusa de manipulación? ¿Me usaste de alguna manera? ¿Usa mí? ¿Sentimientos por ti? Por un momento, Tai pareció genuinamente herido. No, Siura. Nunca. Desde el día en que te conocí, te he admirado. No por tu título o tu brillo, sino por quién eres. Valiente. Compasivo, decidido. Nunca quise ponerte en esta posición. La sinceridad tocó una fibra muy profunda dentro de ella. Conteniendo las lágrimas, susurró. Te creo, pero convencer a todos los demás no será fácil. Tahir suspiró. Recostado contra la pared. Lo sé, y tal vez no debería haberme dejado crecer tan cerca de ti, sabiendo cómo complicado podría volverse, pero no me arrepiento. Ni por un segundo. La conversación continuó, cada palabra tejiendo hilos de esperanza en medio del caos que las rodeaba. ¿Para cuándo los guardias? Al señalar su partida, Siura se sintió más segura que nunca de que Tahir no era su enemigo. Sin embargo, demostrándolo al resto de campo de energía brillante, se sentía increíblemente espeso. Tyre, necesito saber la verdad. ¿Realmente planea irse una vez que se repare su barco, o hay algo más? Él conoció su mirada. Constantemente, sus ojos azules inquebrantables. Te lo juro, mi único objetivo es conseguir mi tripulación a casa a salvo. Cualesquiera que sean las sospechas que tenga tu gente, están equivocadas. Aunque sus palabras sonaron ciertas, Siura presionó más. Entonces, ¿por qué, comandante? ¿Joroik te acusa de manipulación? ¿Me usaste de alguna manera? ¿Usa mí? ¿Sentimientos por ti? Por un momento, Tai pareció genuinamente herido. No, Siura. Nunca. Desde el día en que te conocí, te he admirado. No por tu título o tu brillo, sino por quién eres. Valiente. Compasivo, decidido. Nunca quise ponerte en esta posición. La sinceridad tocó una fibra muy profunda dentro de ella. Conteniendo las lágrimas, susurró. Te creo, pero convencer a todos los demás no será fácil. Tahir suspiró. Recostado contra la pared. Lo sé, y tal vez no debería haberme dejado crecer tan cerca de ti, sabiendo cómo complicado podría volverse, pero no me arrepiento. Ni por un segundo. La conversación continuó, cada palabra tejiendo hilos de esperanza en medio del caos que las rodeaba. ¿Para cuándo los guardias? Al señalar su partida, Siura se sintió más segura que nunca de que Tahir no era su enemigo. Sin embargo, demostrándolo al resto de su gente requeriría mucho más que palabras. Exigiría acción. De vuelta en la cámara del consejo, Siura la presentó. Casi apasionadamente, relatando cada detalle de su discusión con Tahir. Algunos asesores escucharon con escepticismo,
mientras que otros parecían influenciados por su convicción. Cuando terminó, el comandante Jorich habló de nuevo, su tono menos hostil que antes. Incluso si aceptamos sus afirmaciones, princesa, ¿cómo podemos asegurarnos? ¿Cumple su promesa? Una vez arreglado su barco, ¿qué impedirá que se vuelva contra nosotros? Antes de que alguien pudiera responder, una voz inesperada intervino. Era Leora, que se había colado en la cámara. Inadvertido. Quizás deberíamos considerar otra opción, sugirió vacilante. En lugar de obligarlos a vete de inmediato, podríamos ofrecerte un compromiso. Deje que el capitán Tai demuestre su lealtad ayudándonos a abordar algunos de nuestros propios desafíos. La idea flotaba en el aire, provocando murmullos de intriga entre los miembros del consejo. Siura aprovechó la oportunidad. Sí. Ha habido disturbios en las regiones exteriores de nuestro reino. Informes de fenómenos extraños que perturban los cultivos y la vida silvestre. Si Taier y su tripulación estuvieran dispuestos a investigar, podría demostrar su buena voluntad. El rey Bores se acarició la barbilla. Pensativamente. Una propuesta audaz, pero que vale la pena considerar. Comandante Jorich. Arreglé que trajeran al capitán Tai ante nosotros. Escucharemos su respuesta a este plan y decidiremos en consecuencia. ¿Cómo? Se levantó la reunión. Siura intercambió una mirada de esperanza con Leora. Para los primeros tiempo en días, un camino a seguir parecía posible, aunque frágil. Sin embargo, pocos se dieron cuenta de que el viaje por delante pondría a prueba no solo su fe en Tai, sino también la resiliencia de su propia unidad como pueblo. Más tarde esa noche, Tai fue escoltado a la sala del trono, con las manos atadas sin apretar como medida de precaución. A pesar de las circunstancias, llevó él mismo con tranquila dignidad, respondiendo a cada mirada escéptica con tranquila seguridad. Cuando llegó al centro de la cámara, el rey Bornis se dirigió a él directamente. Capitán Taier, mi hija ha avalado su carácter. A la luz de ella. Testimonio, proponemos una especie de juicio. Ayúdenos a resolver disturbios, plagando nuestras tierras, y a cambio, te garantizaremos un pasaje seguro cuando tu barco esté listo. Taier inclinó la cabeza. Respetuosamente. Su Majestad, me siento honrado por su disposición a darme esta oportunidad. Mi tripulación y yo lo haremos. Todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a su gente. El rey asintió, haciendo una señal a los guardias para que lo liberaran. Muy bien. Tienes 3 ciclos de nuestros hijos para completar esta tarea. Fracasa y serás desterrado sin lugar a dudas. Con el acuerdo resuelto, los preparativos comenzaron rápidamente. Tires Crew unió fuerzas con equipos selectos de Verdani, que combinan tecnología avanzada con un conocimiento íntimo de la Tierra. Juntos, se aventuraron en las regiones afectadas, descubriendo signos de interferencia antinatural, campos de energía distorsionados, tierra quemada y espeluznante. Silencios donde alguna vez prosperaron ecosistemas vibrantes. A medida que pasaban los días, Siura acompañó al grupo siempre que fue posible, deseoso de apoyar sus esfuerzos mientras permanecía cerca de Tai. Su vínculo se profundizó. Con cada desafío compartido, la risa se mezclaba con momentos de tensión mientras trabajaban codo a codo. Una noche, debajo un dosel de estrellas, Tai se volvió hacia ella con una sonrisa sonriente. Ya sabes, reflexionó. Yo nunca imaginé que terminaría luchando contra desastres ambientales en un planeta alienígena. Definitivamente no es parte del trabajo. Descripción. Siura se rió suavemente, empujándolo juguetonamente. Y yo nunca imaginé que sería un capitán humano imprudente. Supongo que ninguno de los dos es bueno para quedarse. A los planes. Su camaradería resultó contagiosa, ganándose gradualmente incluso los miembros Verdani más escépticos. Lenta pero seguramente, la confianza comenzó a tomar raíz. Sin embargo, al acecho debajo de la superficie del progreso se esconden sombras más oscuras de lo que ninguno de ellos anticipó. Fuerzas decididas a destrozando la frágil alianza que habían construido. Sin que el grupo lo supiera, una facción dentro de las filas de Verdani se opuso. Reconciliación con los humanos. Liderados por un anciano descontento llamado Cal, estos disidentes veían a los forasteros como un influencia corruptora, amenazando la pureza de su mundo. Decididos a sabotear la misión, idearon un planea incriminar a Tai y su tripulación por intensificar los disturbios. Una tarde fatídica, mientras el equipo examinaba un sitio particularmente volátil,
Explosivos ocultos detonaron cerca, enviando ondas de choque ondulando a través del paisaje. El pánico estalló cuando llovieron escombros, separando a los miembros del grupo. En medio del caos, Shura vio Cal escabulléndose, su expresión engreída. Al darse cuenta de las implicaciones, corrió hacia Tai, gritando advertencias. Es una trampa. Alguien plantó esos cargos. Tai la agarró del brazo y la puso detrás de la cubierta mientras se sacudía a otra explosión. La zona. Mantente cerca, instó, escaneando el horizonte en busca de amenazas. Nosotros. Necesito reagruparme y descubrir quién está detrás de esto. Juntos, reunieron al equipo disperso, juntando pistas. Eso apuntaba directamente a la facción de Cal. Armados con pruebas, regresaron al palacio y se enfrentaron a los conspiradores. Durante una reunión de emergencia del Consejo, las acusaciones volaron, los ánimos se encendieron y, durante un angustioso periodo de tiempo, parecía que una pieza frágil podría romperse por completo. Pero Shura se negó a retroceder. Hombro de pie a hombro con Neumático, se dirigió a la asamblea con un fervor que silenció las voces disidentes. Nuestro mundo es más fuerte cuando nos unimos, no divide. Echar la culpa no resolverá nada. Trabajando juntos lo hará. Inspirados por su coraje, muchos miembros del Consejo se pusieron de su lado, aislando a Cal y sus seguidores. Con su trama expuestos, los disidentes se retiraron, dejando el camino despejado para que prevaleciera la cooperación. Aunque la victoria se sintió dulce, Shura sabía que el camino por delante seguía lleno de desafíos. Los lazos forjaron una adversidad que a menudo puso a prueba la verdadera fuerza y la suya con Tai aún no había enfrentado su mayor prueba. En los días posteriores a la exposición de la conspiración de Cal, un nuevo sentido de unidad comenzó a arraigarse entre los Verdani. El Consejo, una vez dividido, ahora trabaja en conjunto con renovados propósito, enfocándose en sanar tanto su tierra como sus relaciones fracturadas. Taier y su tripulación continuaron sus esfuerzos, junto a la Verdani equipos, utilizando su tecnología de avanzada para estabilizar las regiones afectadas. Despacio, pero sin duda, la vida volvió a la perturbación de los ecosistemas. Las plantas comenzaron a florecer de nuevo. Los animales se aventuraron de nuevo en el salvaje, y la inquietante quietud dio paso al murmullo de la naturaleza de la sinfonía. Shura estuvo a la vanguardia de esto. Colaboración, su radiante brillo que nunca antes, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Para los primeros veces en su vida, ella se sentía realmente visto, no a pesar de sus diferencias, pero a causa de ellos. Su gente admiraba su valentía y liderazgo, reconociendo cuánto había crecido a través de la adversidad. Y Taier la veía no como una princesa alienígena o un símbolo de la realeza, sino simplemente como Shura, fuerte, compasiva y absolutamente único. Una noche, después de un largo día de trabajo, se encontraron solos en una cresta con vistas al llanuras restauradas abajo. Hijos gemelos pintaron el cielo en tonos dorados y carmesí, proyectando una luz cálida sobre todo. Tai se apoyó contra un árbol, observando a Shura mientras ella miró hacia el horizonte. Has hecho tanto por tu gente, dijo en voz baja. Tienen suerte de tenerte. Ella se volvió hacia él, sonriendo débilmente. Y tengo suerte de haber conocido a alguien como tú. Me has demostrado que hay belleza en ser diferente y que la confianza puede salvar incluso las brechas más amplias. Tai dudó, su expresiones suavizantes. Shura, cuando nuestro barco esté reparado, tendré que leave. Pero no quiero despedirme. No para siempre. Su corazón dio un vuelco. Ella sabía que este momento llegaría eventualmente, pero escucharlo en voz alta lo hizo sentir real de una manera que ella no había preparado. ¿Para qué estás diciendo?, preguntó ella, su voz apenas por encima de un susurro. Estoy diciendo. Él se acercó, tomando sus manos entre las suyas. No sé qué depara el futuro, pero sé que me importa. Tú más de lo que me he preocupado por nadie más. Si me lo permites, encontraría la manera de quedarme, de construir algo aquí contigo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Shura, aunque no eran lágrimas de tristeza. Por lo tanto, durante mucho tiempo, había creído que su piel verde y su presencia resplandeciente la hacían indigna de amor o admiración. Ahora de pie, bajo el cielo dorado con Tyre sosteniendo sus manos, se dio cuenta de que esos mismos rasgos eran lo que la hacía extraordinaria. Me gustaría eso, respondió ella, con la voz firme a pesar de las emociones que giraban dentro de ella. Pero no será fácil. Mi
La gente necesitará tiempo para aceptar plenamente a los humanos que viven entre nosotros. ¿Estás listo para eso? Él sonrió, apretándola manos suavemente. Me he enfrentado a peores probabilidades. Además, si alguien puede ayudarme a ganarlos. Cambio, eres tú. Compartieron una risa, el sonido se mezclaba con una suave brisa, crujiendo entre los árboles. En ese momento, rodeada por la belleza de su mundo y la promesa de un mundo compartido. En el futuro, Shura sintió una paz que nunca antes había conocido. Semanas después, Tai's chip fue finalmente reparado, su elegante casco brillaba bajo los hijos gemelos. Sin embargo, en lugar de prepararse para la partida, Tair y su tripulación optó por quedarse, comprometiendo sus habilidades y conocimientos para ayudar a los Verdani. Bajo la guía de Shura, ellos estableció un programa de intercambio cultural, fomentando el entendimiento entre sus dos especies. Los humanos aprendieron a apreciar la armonía de la vida Verdani, mientras que los Verdani adoptaron nuevas tecnologías e ideas que enriquecieron su sociedad sin alterar sus tradiciones. A medida que los meses se convertían en años, Shura y Tai se volvieron inseparables. Juntos, viajaron por todo el planeta, abordando desafíos y celebrando triunfos. Su asociación inspiró a otros, demostrando que el amor y la cooperación podían trascender incluso las divisiones más grandes. En el aniversario de su alianza, un gran festival se llevó a cabo en la ciudad capital. Ciudadanos Verdani bailaron junto a humanos visitantes, su risa combinada llenando el aire como música. En el centro de todo estaba Shura y Tair. De la mano, su vínculo brilla más que cualquier estrella de la galaxia. Esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo en cascadas de color, Shura apoyó la cabeza en el hombro de Tair. ¿Tú crees que siempre enfrentaremos desafíos como este? Ella preguntó. Probablemente él. Admitido, envolviéndola con un brazo. Pero mientras los enfrentemos juntos, creo que estaremos bien. Ella sonrió, apoyándose en él. Entonces supongo que no tenemos nada de qué preocuparnos. Por encima de ellos, él. Las lunas gemelas proyectan su brillo plateado sobre la celebración, un recordatorio de las infinitas posibilidades que se avecinan. Para Shura, que alguna vez había creído que su piel verde la marcaba como fea, ahora la veía como un faro, un símbolo de esperanza, resiliencia y el poder de abrazar el verdadero yo. Y mientras miraba a Tair, sus ojos azules reflejaban la luz de estrellas distantes, sabía que había encontrado no solo una pareja, sino un hogar en su